Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de actualización en entrenamiento y readaptación funcional de lesiones. Eh, Esto va a ser una reproducción de la clase que tuviéramos de manera presencial el día del módulo 1, para los que no hayan podido asistir y que les quede grabado. La grabación de esta clase va a estar disponible en YouTube, ¿sí? Durante todo el transcurso del, del desarrollo del curso, y después va a ser dada de baja. Eh, Lo que va a durar esta clase es bastante menor que lo que fue la clase presencial del día viernes, en la cual estuvimos desarrollando temáticas durante 3 horas. Si bien la temática es la misma, eh, hubo muchas dudas, muchas cuestiones anexas acerca de situaciones prácticas de los alumnos que asistieron, por lo cual se prolongó más eh, la presentación del presente PowerPoint. El cronograma es presencial y virtual. Como les decíamos con Mariano, el otro profesor, la idea es que los encuentros presenciales, salvo alguna cuestión de fuerza mayor, traten de asistir porque es muy importante la parte práctica que se va a llevar a cabo en este curso. Están articuladas e intercaladas la parte presencial y la parte virtual. El módulo 1, componente del entrenamiento, anatomía y fisiología aplicada, ya fue desarrollado. Esta clase va a tener que ver con la anatomía y la fisiología aplicada. Lo que se intenta o lo que se va a intentar desarrollar es que aquellos elementos de anatomía, específicamente de biomecánica, que necesitemos para aplicar después al momento de enfocarnos en la readaptación de las lesiones que puedan tener los atletas que asistimos. Y Mariano desarrolló la clase que fue grabada de manera virtual también, los componentes del entrenamiento del día sábado. ¿Qué vamos a ver durante la clase? El complejo del hombro, la rodilla, el tobillo y la columna. No porque consideremos que elementos tales como la cadera no sean importantes, sino porque, dada la cantidad de tiempo que tenemos para desarrollar las temáticas en el curso, vamos a abordar los problemas o inconvenientes principales que puedan tener nuestros atletas a lo largo de los procesos de entrenamiento, y vamos a instrumentar técnicas o situaciones o ejercicios que nos permitan ahora reintroducirnos en la práctica una vez que han sido dados de alta en consultorio kinesiológico. El hombro. ¿Por qué decidí poner complejo del hombro y no el hombro? Porque en realidad lo que comúnmente llamamos el hombro es un complejo de varias articulaciones que tienen su importancia, ¿sí? Encontramos en el complejo articular del hombro, por ejemplo, la articulación escápulo-torácica, que es la articulación de la cara anterior de la escápula con la pared torácica, que es una articulación, nosotros entendemos por articulación que es la unión de dos o más huesos entre sí, pero en este caso tiene sus particularidades, porque en realidad es una articulación que se basa en el deslizamiento de planos musculares. ¿Cuáles son los planos musculares de los que estamos hablando? Es el músculo subescapular, ¿sí?, que está en la cara anterior de la escápula, que está deslizándose sobre la superficie del serrato mayor, el cual a su vez se desliza sobre la caja torácica. Tenemos después la articulación acromioclavicular, que es la unión entre la clavícula por delante y el acromión, que es el extremo de la espina de la escápula por la zona posterior, que se une y tiene ligamentos de gran fortaleza que los unen. Tenemos también la articulación glenumeral, que es la propiamente del hombro, que es la articulación entre la cavidad glenoidea del hombro y la cabeza del húmero. Y tenemos, finalmente, no es una articulación, pero es algo que nosotros destacamos porque va a tener importancia clínica en el desarrollo de algunas lesiones que pueden darse, que es el espacio subacromial, que ya vamos a desarrollar en las próximas diapositivas de manera adecuada. En la articulación glenohumeral, que es la articulación entre la glena de la escápula y la cabeza del húmero, tenemos una serie de ligamentos que son los ligamentos glenohumerales, que forman, vistos desde frente, una Z, ¿sí? Tenemos el ligamento glenohumeral superior, el glenohumeral medio y el glenohumeral inferior. Según el movimiento que se lleva a cabo en esta articulación glenohumeral, va a ser la tensión que se le va a generar a los
diferentes componentes ligamentarios de la articulación glenohumeral. Y le vamos a prestar principal importancia a una posición específica que es la que suele generar inestabilidad, ¿sí?, en la articulación glenohumeral. Como hemos hablado en otras situaciones de manera práctica, recordemos siempre que la estabilidad de una articulación es inversamente proporcional a la capacidad de movimiento de la misma. ¿Qué significa esto? Significa que mientras más movilidad goce una articulación, menos estabilidad va a tener. A continuación vemos los mismos ligamentos glenohumerales que veíamos recién, que estaban esquemáticamente desarrollados, pero aquí los vemos realmente como son, que no son hilos o líneas rectas, sino que son láminas, ¿sí?, de tejido que tienen diferente espesor y ancho y longitud según la zona por la que están transcurriendo. La coaptación articular, habíamos dicho que la movilidad de una articulación es inversamente proporcional a su estabilidad. Entonces la cavidad glenohumeral, ¿sí?, aquellos que estuvieron en la clase presencial lo pudimos ver con una escápula real y con un húmero real, como el húmero, cuando está en contacto con la cavidad glenoidea, no tiene un sostén, ¿sí?, o una estabilidad muy grande dadas las características de ambos elementos, para lo cual la cavidad glenoidea tiene un rodete glenoideo que tiene esta forma, cuya función es ampliar la cavidad glenoidea y proporcionarle mayor estabilidad a la cavidad glenoidea. Acá tenemos una vista de un hombro de frente, este es un hombro izquierdo y acá tenemos la vista superior. Y lo que vemos acá, este músculo, el número 3, es el supraespinoso, que va desde la fosa supraespinosa y se inserta en el troquino, tuberosidad mayor del húmero, según alguna bibliografía. Nos encontramos entonces con que entre la escápula y la articulación acromioclavicular por arriba se forma la bóveda subacromial por donde desliza el tendón del supraespinoso y el propio músculo. En la figura 78 podemos ver cómo cuando se realiza una abducción, ¿sí?, del miembro superior, en este caso izquierdo, el tendón del supraespinoso se dirige hacia la fosa supraespinosa y el espacio de la bóveda subacromial, ¿sí?, disminuye. Esto predispone, según ciertas situaciones particulares, como puede ser la elevación del húmero en algunos casos en particulares, o el tipo de acromión, que tenemos 4 tipos de formas de acromión, 1, 2, 3 y 4, según la forma que tiene el acromión, puede venir más hacia abajo o no, y eso puede generar una fricción sobre el tendón del supraespinoso, lo que a mediano o a largo plazo puede determinar, ¿sí?, una inflamación de dicho tendón. Las clásicas tendinitis del supraespinoso o tendinitis del manguito rotador, ¿sí? Recordamos que el manguito rotador estaba compuesto por el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, todos músculos que participaban en la rotación del hombro, ¿sí?, o de la articulación glenohumeral para ser más específicos. Acá tenemos una vista de costado donde vemos el espacio de la bóveda subacromial. Acá tenemos la apófisis coracoide, el acromión. Esta es una escápula derecha. Tenemos la cavidad glenoidea donde va a articular el húmero. Y tenemos la bóveda subacromial por donde desliza, como se ve en este caso, ¿sí?, el músculo supraespinoso y el tendón del supraespinoso, ¿sí? Cuando se realiza una abducción del hombro, ¿sí?, hasta aproximadamente los 80-90 grados no es necesaria la participación de la escápula. Luego de esa angulación, el ángulo inferior de la escápula se va a dirigir hacia arriba y afuera en un movimiento de campaneo o en una abducción escapular. En esta ocasión vamos a ver los movimientos normales, ¿sí? La palabra normal se refiere a la norma, lo que es más frecuente, lo que es más común. De ninguna manera nos referimos cuando hablamos de este término a términos que tengan que ver con que si no es así es una persona anormal, ¿sí?
sino que es lo más frecuente. Y el hombro tiene una flexión de 90 grados, ¿sí? Sin intervención de la escápula, y a partir de ese momento puede llegar a los 180 grados, pero ya va a haber un movimiento de la escápula. Hablamos durante la clase presencial de la importancia de diferenciar entre si la dificultad de movimiento que presenta el hombro estaba dada por un problema específicamente de la glánula humeral o por una imposibilidad de la escápula de moverse. La extensión del hombro llega a los 50 grados. Tenemos movimientos de aducción, ¿sí?, que están frenados lógicamente por el cuerpo humano. Son los movimientos en los cuales el segmento superior se acerca a la línea media del hombro, por lo cual para poder hacer una aducción la debo asociar con una extensión, en este caso lo que pone en tensión los ligamentos del hombro y alguna serie de músculos, sobre todo del manguito rotador, o una flexión anterior, lo que me permite realizar la aducción de manera correcta. Y en la abducción tenemos una situación similar a la que pasaba con la flexión. Hasta cierto ángulo de movimiento, por debajo de los 90 grados, no es necesario que la escápula se mueva. A partir de esa situación y para llegar a los 180 grados ya necesito, ¿sí?, la participación de una abducción de la escápula, es decir, un alejamiento del borde interno de la escápula hacia el lateral para poder llevar a cabo la abducción completa. Tenemos rotación interna y rotación externa, ¿sí?, la que nos permite llevar el brazo hacia atrás desde la posición inicial hacia afuera. Tengo 90 grados de rotación externa, ¿sí?, y de rotación interna puedo llevarla hasta la zona del abdomen. Nosotros nos vamos a enfocar a lo largo de este curso y sobre todo cuando veamos la redactación funcional de las lesiones en los movimientos funcionales. ¿Cuáles son los movimientos funcionales? Y bueno, van a depender específicamente de los movimientos de la vida diaria, pero lo hablamos en la clase presencial también, que lo que era funcional para una persona que es supongamos recolector de residuos que debe correr detrás del camión, por lo menos en nuestro país, en Argentina, y correr, juntar bolsas, tirarlas dentro del camión, no es el mismo requerimiento de necesidades de movimiento funcional que un oficinista que trabaja en un banco, por ejemplo. Pero hay algunos movimientos funcionales que son generales, como por ejemplo el peinarse, como por ejemplo el llevarse la comida a la boca. Hipócrates fue un médico de la antigua Grecia que determinó medidas hipocráticas ante la imposibilidad de medir ángulos de movimiento. Él se manejaba con algunos movimientos que nosotros vamos a tener en cuenta también como funcionales, que son comunes a todas las personas, y que el hombro debería tener para poder llevar a cabo, que son, por ejemplo, ponerse la mano en la cintura, para lo cual requiere una extensión de 45 grados, llevarse alimento a la boca, para lo cual requiere una flexión de 45 grados, llevarse la mano a la cabeza para peinarse, para hacer alguna actividad, lo cual requiere unos 120 grados de flexión del hombro. Como verán, las medidas funcionales que plantea Hipócrates son bastante inferiores a las posibles. Habíamos hablado, por dar un ejemplo, que la flexión de hombros llega a 180 grados, pero con 120 grados podemos llegar a tener una funcionalidad para las actividades de la vida diaria acorde. Ponerse la mano en la cintura, que requiere una abducción de 45 grados. Ponerse la mano en la cabeza, lo cual requiere una abducción de hombro de 120 grados. Vamos a pasar a la rodilla y vamos a ser bastante sintéticos y escuetos en relación a la rodilla, de la cual podríamos hablar horas y horas completas en relación a la estructura anatómica y biomecánica de la rodilla, pero nos vamos a enfocar en algunas pequeñas cositas que nosotros vamos a tener en cuenta. La movilidad de la rodilla. La rodilla consta de movimientos de flexión y extensión, ¿sí?, que son los más naturales. Luego la rodilla tiene leves movimientos de rotación, interna y externa, sobre todo cuando está en apoyo, y de lateralizaciones, ¿sí?, de movimientos laterales. Pero esos movimientos no son del todo naturales y funcionales, sino que tienen que ver más con realización y ejecución de movimientos de la vida diaria. La rodilla tiene meniscos externos e internos. El menisco interno, esto es una rodilla derecha, una vista superior, tiene forma de media luna, ¿sí?, y el menisco externo tiene una forma más redondeada. Lo más importante que tenemos que saber es que los meniscos acompañan los movimientos de la tibia.
Es decir, cuando yo hago una flexión de rodilla, si la tibia va hacia atrás, los meniscos acompañan a la tibia en su movimiento de traslación posterior. Y cuando yo realizo movimientos de extensión, es decir, de estiramiento de la rodilla va a hacer que los meniscos se dirijan hacia la zona anterior. ¿Sí? Los desplazamientos laterales de la rodilla tienen un límite, ¿verdad? Acá tenemos el ligamento lateral interno de la rodilla y el ligamento lateral externo, que tienen una apertura, tienen una capacidad de lateralización, como decimos recién, pero que si son llevados a un extremo pueden llegar a romperse, como se ven como se ven en la figura 137, en la cual el desplazamiento lateral de la tibia, ¿sí? En este caso es una tibia derecha, es una vista anterior, es tal que se produce una ruptura, ¿sí?, del ligamento lateral externo, es decir, que tiene ciertas limitaciones. Por supuesto que antes de que se produzca la ruptura, que tiene resolución quirúrgica, va a haber estiramientos, y recordemos que los ligamentos, ¿sí?, cuando sufren estiramientos, ¿sí?, lo que comúnmente llamamos esguinces de rodillas, son estiramientos del ligamento que, al ser un tejido que no es distensible, no tiene la elasticidad de un músculo, no vuelve a la posición inicial luego de haber sido estirado. Es decir, un ligamento de cualquier articulación de la que estemos hablando, cuando se estira, queda estirado como se llevó a cabo la lesión. Si luego de ello vuelvo a tener una misma lesión en el mismo lugar, ese ligamento se estira un poquito más, y así sucesivamente a lo largo de las lesiones repetidas, haciendo que la articulación de la que estamos hablando pierda estabilidad, lo que nos va a llevar a lo que comúnmente llamamos una esguince crónica, que es una imposibilidad de la articulación de la que estamos hablando pueda tener estabilidad suficiente para sostener, ¿sí?, esa articulación. Y esto cobra vital importancia, sobre todo cuando hablamos de, cuando estamos haciendo prácticas deportivas, que es lo que nos ocupa en realidad a los profesionales del campo, que cuando una persona empieza a agotarse muscularmente, empieza a tener necesidad de que sus ligamentos estén en una perfecta condición y situación de salud, de tal modo que ayude a sostener esa articulación que ya los músculos, al estar en estado de agotamiento, no son capaces de hacer. Vamos a pasar al tobillo. El tobillo, como les dije recién, en la rodilla, también vamos a ver muy rápidamente y brevemente la cuestión anatómica, y nos vamos a centrar en los ligamentos laterales externos del tobillo. ¿Por qué? Porque es lo más común que vamos a ver en nuestros deportistas y es lo que vamos a poder intervenir, sobre todo luego del alta de consultorio, en la cual ya no se le aplican aparatos, sino que es necesario el trabajo de campo. Nosotros vamos a hablar de 3 ligamentos principalmente: el ligamento lateral, ¿sí?, el calcáneo, el peroneo calcáneo, ¿sí?, el peroneo astragalino medio y el peroneo astragalino anterior. Estos ligamentos, ¿sí?, cuando se produce una inversión del tobillo, el pie se va hacia adentro, generalmente en extensión, van a sufrir estiramientos que, cuando van más allá de sus posibilidades anatómicas, van a generar estiramientos, ¿sí?, que, como dijimos anteriormente, van a generar una lesión, pueden generar inflamación y dolor, y pueden llegar a la ruptura. En caso de ruptura, la única solución posible es quirúrgica. En caso de estiramiento, vamos a poder intervenir con ejercicios de fortalecimiento que nos van a permitir, ¿sí?, colaborar con esos ligamentos que ya han quedado estirados. En la clase que viene, en el módulo 2, vamos a retomar las explicaciones en relación a la importancia que tiene o no, según el caso, del vendaje funcional deportivo, y por qué, según la perspectiva que nosotros sostenemos desde esta formación, el vendaje de tobillo tiene que incluir el calcáneo, es decir, que el vendaje debe cubrir el tobillo. Acá tenemos una breve descripción muscular. Los más importantes músculos que pasan por el tobillo y que le dan estabilidad lateral es el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, que vamos a desarrollar en las próximas clases del curso. Vamos ahora a la columna, donde nos vamos a centrar particularmente en el comportamiento que tienen los discos intervertebrales, que son los que generan la mayoría de las lesiones o situaciones complicadas en relación a la columna.
En relación a la columna, vamos a empezar hablando por un tema que ya todos conocen por ser estudiantes de carreras relacionadas con el ámbito del movimiento y la actividad física, pero vamos a recordar, nunca está de más, la lordosis cervical fisiológica normal, la cifosis dorsal y la lordosis lumbar, ¿sí? La estructura vertebral de un disco intervertebral, nos vamos a enfocar en el cuerpo vertebral, en las apófisis transversas, disculpen, y la apófisis espinosa, que es lo que yo me toco cuando me toco la espalda, la prominencia que siento a lo largo de toda la columna vertebral, es el extremo posterior de la apófisis espinosa. La estructura anatómica de un disco intervertebral, cuya función es soportar las presiones a las que se somete la columna, podemos simplificarla en que tienen un núcleo pulposo, el disco intervertebral, ¿sí? Que es un contenido duro, con un anillo fibroso que lo envuelve y que sirve de amortiguación. En la figura 21 y en la figura 22 vemos las características que tiene esto. Y el núcleo pulposo, que está al medio, hace de pivot para los movimientos de flexiones o lateralizaciones, como así también de las rotaciones que tienen los cuerpos vertebrales, ¿sí? Principalmente el disco intervertebral lo que hace es una amortiguación cuando hay fuerzas longitudinales, ¿sí? Sobre la columna, funciona a modo de resorte. El disco intervertebral, que dentro tiene el núcleo pulposo, lo que hace es pivotear sobre el núcleo pulposo, ¿sí? De tal manera de poder llevar a cabo todos los movimientos. Y acá tenemos qué es lo que le sucede a ese núcleo, ¿sí? Cuando hay presiones. Acá tengo un disco sano en reposo y acá un disco sano bajo carga. Hay una presión longitudinal que se genera que va a hacer que se comprima el disco, ¿sí? Sin ningún problema. Cuando el disco tiene una lesión, vamos a ver que el núcleo pulposo, que vemos acá en la figura 39C, puede su contenido empezar a filtrarse hacia al exterior y a empujar el anillo fibroso generando algún tipo de lesión o situación indeseada. Acá vemos una distracción del núcleo intervertebral, ¿sí? Acá vemos lo que pasa con los discos intervertebrales en los diferentes movimientos. Cuando yo llevo a cabo una flexión, ¿sí? Una inclinación anterior, el disco ejerce presión sobre la zona posterior, ¿sí? Del anillo fibroso. Si hago una extensión, hace lo propio en dirección contraria. En las flexiones laterales, el disco va a empujar el anillo fibroso en dirección contraria a la flexión que se lleva a cabo. Y en los casos de las rotaciones, donde figura la figura, como se ve en la figura 49, lo que va a hacer el disco intervertebral, ¿sí? Es que el superior va a ir en una dirección, inferior a otra, generando fuerzas oblicuas sobre el disco. ¿Cuál es la importancia de esto? Que en situaciones de debilidad muscular, que llevo a cabo un esfuerzo excesivo o de desgaste por los años o por el sobreuso de la articulación, puede sobrevenir la ruptura, ¿sí? Del anillo fibroso, lo que va a hacer que el disco intervertebral o parte del anillo puedan llegar a tocar los nervios raquídeos generando sintomatología. ¿Cuáles son las referencias que hemos usado en esta clase, en la clase de hoy? Bueno, los 3 libros de los volúmenes 1, 2 y 3 del libro de Fisiología de las Articulaciones de Kapanji, que se va a pasar en el grupo de WhatsApp de manera digital. Y la otra fuente bibliográfica que usamos para el armado de la presentación es el libro de Latarjet Ruiz Liar de Anatomía Humana. Siempre me preguntan cuando doy un curso, ¿qué hago? ¿Quién soy? A mí me gusta más decir quién estoy siendo. Esta presentación la hice para los presenciales, se la hago para virtuales también. Porque es lo que estoy siendo hoy, quién soy hoy, que no es lo que estudié. ¿Sí? Lo que yo estudié es los títulos que me dieron, que se los voy a decir para que entiendan desde dónde les hablo yo. Pero ¿quién estoy siendo? Un buscador de respuesta en relación al movimiento y a la posibilidad de ayudar a las personas, ¿sí? Para mejorar situaciones de dolor, de lesiones, ¿sí? Y eso es lo que estoy intentando transmitirles a través de este curso junto con Mariano. Los títulos, que no es lo que yo soy, son las cosas que estudié.
Primero fui profesor de educación física, luego hice la licenciatura en educación física, posteriormente cursé y me recibí del profesorado de la licenciatura en kinesiología y fisioterapia, eh, carrera en la cual me especialicé en traumatología del deporte y rehabilitación de lesiones deportivas. Siempre, toda mi vida trabajé con deportistas. Y posteriormente a eso estudié osteopatía, que es la tarea principal que llevo a cabo en el consultorio. En la actualidad, en este momento me encuentro cursando, cerca de finalizar, una maestría en actividad física, nutrición y deporte. Muchas gracias por la atención. Aleti de Salud es el consultorio donde estamos llevando a cabo los encuentros presenciales. Cualquier duda la pueden manifestar a través del grupo o a través del módulo 2 que va a ser virtual como ya estaba pactado. Saludos a todos y nos vemos pronto.